Amigos de Enlace, es un gusto nuevamente estar con ustedes. Hoy, 19 de abril, recordamos 53 años de la Batalla de Girón. Y hoy, Enlace, Diplomacia de los Pueblos, tendrá un programa especial. Más allá de conocer la misión diplomática, hoy veremos un proceso histórico que ha roto estructuras y que sobre todo se ha diseminado por todo el continente y obviamente ha generado cambios estructurales en todo sentido. Le doy la bienvenida al embajador de Cuba, la presencia de Rolando Gómez. Bienvenido, embajador. Un placer, gusto de estar acá con ustedes. Bueno, hoy tendremos justamente un programa muy diferente, muy distinto al que hemos ido viendo en anteriores ocasiones, porque veremos justamente este proceso histórico de lo que ha sido la batalla de Playa Girón. 53 años, embajador. Hoy justamente recordamos un momento especial en la historia, no solo de Cuba, sino en la historia de Latinoamérica, porque estos 53 años ha marcado muchos cambios y procesos históricos, políticos, sociales, económicos en Cuba, en Latinoamérica y evidentemente en Bolivia. Embajador, es necesario entrar en un contexto histórico, es necesario conocer no solo para el bien de toda una ciudadanía, sino sobre todo para conocer lo que ha sucedido ese 17 de abril que ha comenzado y que terminó entre el 19 y el 20 de abril. ¿Cómo fue el antecedente de la batalla de Playa Girón? Bueno, en realidad desde el propio triunfo de la Revolución Cubana y las transformaciones que se iniciaron, comenzó obviamente una política de subversión y de hostilidad contra la revolución triunfante, contra el gobierno triunfante, ¿no? Estados Unidos tenía pretensiones territoriales sobre la isla, estamos solos, recordemos, estamos solo a 90 millas de Estados Unidos, más cerca que de aquí a Oruro. Y las pretensiones territoriales siempre fueron una obsesión por parte de los poderes en Estados Unidos. Ellos trataron de comprarle la isla a España, España nunca se la vendió, le vendió lo que es hoy el estado de la Florida, le compraron a Rusia Alaska, le compraron a Francia lo que es el estado de Luisiana, pero la isla de Cuba como tal, nunca España decidió deshacerse como una metrópolis de esta colonia que le daba una gran importancia por su situación geográfica. Muchos se le decían la llave, era la llave del Golfo de México, del Mar Caribe, por esa posición geográfica, ¿no? Y geopolíticamente era muy importante, exactamente. Ahora, recordemos también que nos arrebataron la independencia. Cuando ya ustedes habían terminado, todo Sudamérica había terminado, en alrededor de 1825, Cuba todavía no había conformado su propia nacionalidad. Tenemos que hacer este antecedente para entender las razones que motivan este diferendo con Estados Unidos, que no surge para nada con el triunfo de la Revolución Cubana. Y este proceso histórico que nos va mencionando, embajador, ha tenido momentos importantes, ¿no? Para llegar justamente, ya ha entrado 1900 y posteriormente claro, lo que vamos a ver 1950. Claro, porque ¿no? Cuando nosotros empezamos nuestra lucha de independencia en 1868, ya cuando toda América Latina había sido ya lo había consolidado. Exactamente. Y cuando ya en alrededor del 1897 aproximadamente fue la guerra más larga de independencia que tuvo lugar en el continente, es bueno conocerlo. Cuando ya nuestros libertadores tenían la victoria en la mano, Estados Unidos hizo explotar un acorazado, el Maine, en la bahía de La Habana, y fue el pretexto que utilizó para declararle la guerra a España y arrebatarnos a los cubanos nuestra independencia real. Establece una pseudo república con una enmienda constitucional que les permite intervenir en Cuba, es el origen de donde sale la base naval de Guantánamo, tan mencionada por los horrendos crímenes y torturas que se cometen en esa porción de nuestro territorio ocupado ilegalmente desde entonces, 1902. Establecieron esa enmienda constitucional y una pseudo república que estuvo bajo el total dominio y control, total hegemonía de los gobiernos de Estados Unidos. Así transitó todo el siglo XX, la primera mitad del siglo XX.
nuestro pueblo luchando por una real independencia, por lograr una legítima soberanía. Y todo esto fue transitando en luchas constantes hasta 1952, en que el Fulgencio Batista, un sargento del ejército en ese momento, da un golpe de Estado equipado, financiado y organizado por la CIA y por el gobierno de Estados Unidos. A partir de ese momento comienza una dictadura militar tremenda, sangrienta, le ocasionó al pueblo cubano más de 20.000 muertos en apenas 4 años. Es contra esta dictadura que se subleva, no había manera de llegar al poder por los votos, es mediante contra esta dictadura que Fidel Castro comienza la lucha con el asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953, es detenido, luego es liberado, se va al exilio, regresa y comienza la lucha ya en la etapa definitiva y final de la etapa prerevolucionaria, y comienza la lucha en diciembre del 56 hasta el triunfo el 1 de enero de 1959. Ese triunfo de la Revolución Cubana trae como consecuencia transformaciones profundas, en virtud de el programa que el propio Fidel en su historia, en su alegato a la historia de Melchor Verá, defendiéndose del juicio que le hicieron por el asalto al cuartel Moncada, describe como principal línea de programa político, social y económico de lo que debería ser nuestro país. ¿Qué se intentaba romper ese 1 de enero de 1959? Bueno, más allá de romper, obviamente, un esquema hegemónico que Estados Unidos lo tenía, que de alguna manera ese proceso dictatorial nos ha descrito, ha marcado obviamente un momento trascendental, pero ¿qué se trataba de ahí en adelante de buscar para Cuba? Bueno, en primer lugar, una verdadera independencia, de asumir nuestros propios destinos, acabar con un analfabetismo que superaba el 45% de nuestra población y que fue superado en el año 1961, o sea, casi 2 años después del triunfo de la revolución. Fíjense qué prioridad tenía para el gobierno revolucionario este tema de la educación, de acabar con el analfabetismo. Ya de entrada una reforma educativa. Una reforma educativa, la construcción de escuelas, educación gratuita a todos los niveles, profundas transformaciones en el tema de la propiedad de la tierra, una reforma agraria, porque nuestro país estaba lleno de terratenientes que tenían enormes cantidades de tierra dedicadas fundamentalmente al monocultivo, a la producción de la caña de azúcar y del azúcar, y en realidad prácticamente todos los servicios, las empresas de servicios básicos, todos estaban en manos de transnacionales y de empresas norteamericanas fundamentalmente. Eran empresas norteamericanas las que tenían el teléfono, las que tenían el agua, la electricidad, en fin, todos los servicios básicos estaban en manos de empresas norteamericanas. Una hegemonía total. Total, las principales tierras, los principales, en MOA la producción de níquel, Cuba ha tenido desde hace muchos años y la mantiene, es una de las primeras reservas de níquel y cobalto del mundo. Eran explotadas por empresas norteamericanas, por supuesto. Todo esto cambió con el triunfo de la revolución. Se distribuyeron las tierras a los productores, a los campesinos. Se hizo una reforma urbana donde se hacía propietario con facilidades de pago a los que vivían en ese momento bajo condiciones de alquileres, etcétera, etcétera. Se comenzó todo un proceso de industrialización, de nacionalización de los principales recursos del Estado. Y rápidamente fueron afectados, por supuesto, intereses norteamericanos. Había que reconstruir ellos inmediatamente que triunfa la revolución, nos cortan los suministros de azúcar, que nosotros éramos un país monoproductor, pero además monoexportador. Y al suprimirnos las exportaciones cubanas de azúcar, pues simplemente dejó la economía en un estado, querían colapsar la economía cubana. Pero además nos suspendieron también los suministros de combustible, que eran también ellos los principales suministradores. Y las piezas de repuestos para las maquinarias, que casi toda la maquinaria agrícola, industrial, era de componentes norteamericanos, lo suprimieron todo. Trataron de hacer colapsar esa revolución
desde el propio 1 de enero. Este contexto histórico, político que nos va describiendo, embajador, tiene que aterrizar en un momento especial, ¿no? Viajemos un poco al tiempo, viajemos a 1961 y viajemos al 17 de abril de esa fecha. ¿Qué sucedió? Unos días antes, entre el 1 de enero del 59 y el 15 de abril de 1961, en ese periodo de tiempo, se produjeron numerosas acciones de sabotaje, explosiones de buques, como el buque La Cubre, sabotajes de toda índole, a objetivos económicos y sociales, por parte de mercenarios al servicio de la CIA y al servicio del gobierno de Estados Unidos. Eso no paró en todo ese periodo y se fue preparando paulatinamente desde un año antes, desde 1960, se fue preparando una invasión mercenaria fundamentalmente con efectivos de la dictadura de Batista, que había sido derrocada, que habían viajado a Estados Unidos y se habían instalado en Estados Unidos, y con equipamiento, financiamiento, etcétera, del norteamericano. El día 15, desde temprano en la mañana, con aviones B-26 bombarderos, con la insignia del gobierno cubano, como si fueran aviones cubanos que se estaban rebelando contra el gobierno. Una ironía militar. Una cosa terrible, objeto de engaño, de mentira, que ha sido la práctica permanente, fascista, que han usado contra Cuba. Y utilizando esos aviones con ese diseño, supuestamente como si fueran elementos de las Fuerzas Armadas que se habían opuesto a la revolución, empezaron a bombardear los principales aeropuertos de nuestro país. Y causaron víctimas, sobre todo a civiles, niños, ancianos. No pudieron cumplir el objetivo de acabar con la pequeña aviación que tenía la revolución en ese minuto, apenas a 2 años del triunfo, ¿no? Y al día siguiente, el 16 de abril, ya invadieron nuestras costas por el sur de la provincia de Matanza, en el centro más o menos de la isla, en una zona aislada, con la pretensión de crear allí una cabeza de playa, proclamarse como un gobierno provisional que invocara una intervención militar extranjera, fundamentalmente norteamericana, con quizás con el respaldo de algunos países latinoamericanos de la OEA, que en aquella entonces era una colonia de países de Estados Unidos, un ministerio de colonias, como le llamaba el canciller de la dignidad, Raúl Roa, y que nos expulsó tras esta invasión. En vez de condenar la OEA al país agresor, la reacción que tuvo la OEA en ese año 61, tras la intervención militar y la invasión a Bahía de Cochinos, fue la expulsión de Cuba de la OEA. Un poco más tarde, en el 64, la ruptura de relaciones diplomáticas de todo el continente contra Cuba. Ha sido una lucha verdaderamente titánica la que nos ha impuesto Estados Unidos. Pero invadieron ese día 16 de abril y rápidamente, bajo la dirección del Fidel, fue movilizado nuestro pueblo. Jóvenes de 15, 16, 17 años, que perecieron en combate y que dieron el paso al frente en la lucha por impedir que se derrocara la Revolución Cubana. Y en 66 horas fueron derrotados esos invasores. Este proceso histórico, embajador, es muy importante. Nos quedamos en el 16. Al corte volveremos para justamente entrar en este proceso histórico, en este programa especial de Playa Girón, denominado La Victoria de Girón. Y obviamente, embajador, hablar de la Revolución Cubana y hablar de Playa Girón, no podemos dejar a un lado la presencia de José Martín. Y él nos dijo, para ir delante de los demás se necesita ver más que ellos. Volvemos después del corte.